Bueno, es un gusto saludarlos, retomar nuestro estudio de la sensopercepción. Recuerden que estoy para todo lo que necesiten. No creo que podamos hacerlo tan largo como lo haríamos en un evento educativo, entre comillas, normal, pero sí vamos a hacer un proceso interesante en el que podamos aprender y estudiar. Hoy quiero acercarlos un poquito. Bueno, vuelvo y los saludo, perdónenme, una bienvenida a este nuevo aspecto y va a ser muy interesante y va a ser muy chévere y vamos a aprender mucho. Hoy quiero acercarlos un poquito también a lo que son las alteraciones en la sensopercepción. Estas alteraciones en la sensopercepción no las vamos a ver a fondo porque el objetivo del curso no es tomar aspectos clínicos, por lo menos no inicialmente. Lo que nos interesa a nosotros es acercarnos un poquito a las problemáticas que puede traer la sensopercepción para reconocer qué es sensopercepción y qué no lo es. Hasta dónde llega el proceso que a nosotros nos interesa, este proceso psicológico del cual ya hemos ido hablando. Entonces, vamos a cerrar un poquito con la sensación y hoy arrancamos un poquito más con la percepción. Entonces vamos a arrancar de una vez con esto. Antes de iniciar, pues quiero decirles que cómo evalúa un psicólogo, sea en el campo clínico o sea en cualquier otro campo, los problemas sensoperceptivos. Y esto se hace con dos herramientas básicas en la psicología. La primera de ellas, la observación. Recuerden, observamos con todos los sentidos y hay muchas formas de observación, ya las iremos viendo poco a poco. Y con la entrevista. Hay muchas formas de entrevistar, pero bien vale la pena preguntar. Entonces, si nos llega alguien que esté hablando solo, si nos llega alguien que nos reporte que escucha voces, si nos llega alguien que nos diga que tiene ciertos problemas a nivel de su estómago, pero no hay ninguna razón, o si nos llega alguien que huele cosas que no están, pues ya sabemos que puede haber una alteración en la sensopercepción. Siguiendo estilo conductor, y arrancando un poquito, arranquemos con lo que llamamos las ilusiones. Las ilusiones son una percepción errónea de un estímulo. El estímulo existe, pero nosotros lo deformamos, lo vemos diferentes. Sí, lo vemos diferente, lo vemos de otra forma, lo vemos más bonito, más feo, nosotros lo hemos cambiado. No sé, voy a dar dos ejemplos totalmente sueltos. La primera idea, veo a alguien que me cae mal y lo veo siempre feo porque está ahí, porque mi percepción se distorsiona. O lo contrario, el amor. El amor produce a veces ilusiones y vemos a las personas como perfectas aunque no lo sean. ¿Sí? Ojo, hay ilusiones de todas las modalidades perceptivas, pero por lo general, como ya hemos ido hablando en diferentes aspectos y procesos, por lo general le prestamos más atención o son más relevantes las visuales y las auditivas. ¿Sí? ¿Cuándo se presentan ilusiones en los seres humanos? Cuando hay algún compromiso del estado de conciencia, estamos medio dormidos, podemos ver ilusiones. ¿Sí? O estamos entrando en un periodo de confusión de nuestra cabeza, podemos ver algunas ilusiones. Las emociones intensas, como les decía, el amor, el miedo, por lo general la persona cuando nos atacan y nos da miedo vemos una persona grandísima. Eso no tiene nada que ver como por ejemplo cuando uno le dicen es que eran 6 pero en realidad eran 2. No, eso no tiene nada que ver, pero el miedo sí nos hace que veamos, le tenemos miedo a los perros, entonces todos los perros los vemos grandísimos y impresionantes. Algunas sustancias psicoactivas, ¿sí? Como la marihuana o algunos alucinógenos, producen lo que llamamos ilusiones. ¿Sí? Y en algunas enfermedades neurológicas, como por ejemplo en la epilepsia, se suelen dar algunas. Ahora sí, también está lo que llamamos las alucinaciones. Ahí es la formación de una imagen sensorial. Recuerden, las imágenes sensoriales son un tipo de imagen que nosotros vemos. Es la imagen de la sensación y de la percepción por lo general. ¿Sí? Es la imagen fuerte que nosotros vemos y la que no está sujeta a nuestra voluntad, pero es la clara. Acá se forman esas imágenes sensoriales en las alucinaciones, pero sin estímulo, sin una estimulación que la origine. Y luego, claro, lógicamente es una imagen clara, precisa, bien definida, que tiene todos los asuntos que nosotros podemos necesitar. Ojo,
Por ejemplo, son muy famosas las alucinaciones que nos presenta Hollywood. No sé si se acuerden cuando el coyote ya estaba con hambre y que empezaba a ver cosas que no eran, o cuando vamos en un desierto y vemos un oasis lleno de agua, pero eso no existe, no hay. Eso es lo que llamamos una alucinación, una imagen perceptiva que se crea, pero la crea nuestro cerebro. Ojo, sí. Por lo general, estas alucinaciones sí se dan en trastornos psicóticos o en trastornos muy fuertes o en patologías psicológicas muy fuertes. Por lo general, la alucinación es uno de los primeros síntomas de lo que llamamos la esquizofrenia, que es la pérdida de la realidad. Hay alucinaciones en todos nuestros sistemas perceptivos o sistemas sensoriales o modalidades sensoriales. Entonces, recordemos modalidades sensoriales, las auditivas. Por lo general son las más comunes. La persona que pierde la realidad primero empieza a oír voces antes de ver a alguien, ¿sí? Ojo con eso, pueden ser simples o complejas. Las simples, escucho murmullos, escucho sílabas sueltas, escucho que tocan la puerta, cosas como esas. Las complejas, ya me empiezan a hablar. Escucho cómo la gente me habla, escucho lo que la gente me dice, escucho las cosas de manera muy clara. Por lo general tienen contenido peyorativo. Tú no sirves para nada, eres un inútil, eres una mala persona. Sí, por lo general nuestras alucinaciones auditivas nos van a decir eso. Están las alucinaciones visuales, lógicamente, formación de imágenes visuales sin tener un estímulo que lo produzcan. ¿Sí? Ojo, también pueden ser simples y complejas. Simples, luces, algunas cosas que se salen ahí como del momento y de la realidad. ¿Sí? Sombras, y las complejas ya ver figuras elaboradas y fuertes. Hay alucinaciones gustativas y táctiles, ¿sí? Ya saben qué es, entonces son imágenes sensoriales, gustativas y táctiles, sin que haya un proceso o sin que haya un estímulo que las produzca, ¿sí? Por ejemplo, un sabor desagradable, por lo general las olfativas cuando hay problemas en el lóbulo temporal o se afecta el lóbulo temporal, ¿sí? Hay táctiles. Sí, son relativamente raras, pero se dan, por ejemplo, en los delirios de alcohol, cuando uno pasa periodos de abstinencia, los alcohólicos pasan periodos de abstinencia sin licor, entonces los alcohólicos tienen ese proceso. Y están las sinestésicas o somáticas, son muy raras, muy raras. Dolores de los huesos, imágenes perceptivas que captamos pero que no está ahí un estímulo ahí. Son muy raras, por lo general se dan en el movimiento o en las vísceras, pero son muy raras y por lo general siempre ya suele haber una afectación de la realidad muy fuerte. Recuerden una cosa, la capacidad de conocer e interpretar algo es lo que llamamos gnosia. Eso nos lleva a nuestra siguiente alteración de la sensopercepción, las agnosias. La capacidad de reconocer e interpretar un estímulo en sus modalidades sensoriales se llama gnosia. La capacidad de conocer algo se llama gnosia. Cuando yo no conozco ese algo, le decimos agnosia. ¿Sí? Cuando yo no reconozco ese algo, le decimos agnosia. Esa agnosia es la pérdida de esa capacidad para reconocer algo, ¿sí? Por lo general suele implicar algunos problemas neurológicos y suelen estar ahí muy relacionadas. Hay algunas agnosias, uno pierde la capacidad de reconocer, pierde la capacidad de categorizar cosas. Por ejemplo, reconozco rostros pero no sé dónde los vi. Estos son del CESMAC, no son del CESMAC, no son de la Universidad CESMAC, son de otra universidad. O reconozco caras pero no las puedo revisar muy bien. ¿Sí? A eso llamamos agnosia. Hay varios tipos de agnosia, ¿sí? Pero vamos a destacar un poquito las visuales. ¿Sí? Ustedes saben que el color, la forma, el movimiento, lo estamos aprendiendo. Se dan procesos de manera independiente y nuestro cerebro los reúne. Al dañarse alguno de estos componentes puede darse lo que llamamos una agnosia. Sí, hay algunas agnosias visuales que se destacan, como la prosopoagnosia, sí, que es la incapacidad para reconocer rostros.
más bien para asociar un rostro con una identidad. Yo miro el rostro, pero no sé si está, de quién es, a quién pertenece, tengo esa dificultad. ¿Sí? Imagínense la angustia que da. Las agnosias táctiles. El tacto nos permite el contacto con el mundo. Al tocar yo reconozco el mundo. Imagínense cuando eso falla, ¿sí? Yo reconozco las cosas. Por ejemplo, estoy tocando una hoja, reconozco su forma, su dureza, su regularidad. ¿Sí? Hay algunas que se destacan, ¿no? La grafoagnosia, que es la incapacidad de reconocer símbolos. Por ejemplo, yo les paso una letra A, obviamente en escultura, en figura, en plástico, y ustedes no la reconocen. ¿Sí? Cerrados los ojos, lógicamente. La autoprognosia, que es la incapacidad para localizar estímulos táctiles, ¿sí? O sea, partes del cuerpo al mismo tiempo. Y hay agnosias somáticas, por ejemplo, la incapacidad de... Recuerden que nuestra sensación está produciendo siempre algunos estímulos para que nosotros podamos salir adelante y para que podamos estar bien. A veces se pierde eso, nuestro cuerpo deja de poder hacer esas cosas. Por ejemplo, la somatognosia es la incapacidad de reconocer partes del cuerpo, ¿sí? Y la nosoagnosia, la incapacidad para reconocer enfermedades. Hay algunas otras alteraciones, ¿sí? Vamos a contarlas un poquito. La intensificación de la percepción. Sí, había, por ejemplo, en la época del movimiento hippie, personas que decían que consumían LSD o alguna droga y veían la música, veían las notas musicales. Una cosa extrañísima. Están los trastornos conversivos, como ya les decía, las personas que presentan alguna enfermedad somática, les duele el estómago, los brazos, incluso ha habido personas que se han quedado ciegas sin ninguna causa física. La despersonalización, que es cuando uno siente que es esa experimentación que es de extrañeza con el yo, creer que todo es como un sueño. Y la desrealización, sentirse ajeno a este mundo, la falta de familiaridad con el mundo. Bueno, ese ha sido como un primer acercamiento a todo nuestro proceso. Espero les haya gustado, espero que podamos seguir haciendo este proceso. Como les dije, no es acercarnos a la clínica, sino reconocer qué no es y qué es la percepción. En la próxima semana les estaremos enviando como un documento sobre este tipo de cosas. Un gusto saludarlos, hasta pronto.